Dios nos habla en Levítico 21 en cuanto a las instrucciones que Él le da a los sacerdotes que Él llama a trabajar en su obra. Dios nos dice, el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. Cuando Dios llama a un sacerdote, Dios lo llama según la esencia que Dios depositó en él. Dios nos dice a través de su palabra, da la instrucción, da las instrucciones. Dios le dice a Moisés, da las instrucciones a los sacerdotes descendientes de Aarón. Cuando Dios llama a un sacerdote a trabajar en su obra, Dios lo llama según la descendencia de Aarón. Cuando Dios llama a un sacerdote a trabajar en su obra, Dios lo llama según la descendencia de Aarón. Los sacerdotes que Dios llamó, que Dios capacitó, los sacerdotes que Dios llama personalmente, los sacerdotes que Dios les entrega la asignación para que estos trabajen en su altar y en su casa. Estos son descendientes de Aarón. Dios nos dice que el sacerdote no puede tocar cadáver. Dios nos dice que el sacerdote no puede tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. Cuando Dios llama al sacerdote, Dios lo lava, lo limpia, lo purifica y Dios le derrama aceite de la unción. El sacerdote ya viene preparado y capacitado desde el vientre de su madre. Ya viene con esta unción, o sea, con este ungimiento, quise decir. Por esto nadie puede darle un sacerdocio a nadie en la casa de Dios. Es porque Dios mismo sabe quién es el hombre capacitado, quién es el hombre según la descendencia de Aarón, quién es el hombre que puede ejercer este sacerdocio. Los hombres para trabajar, lo voy a volver a repetir, los hombres que Dios llama a trabajar en su obra como sacerdotes tienen que ser de la descendencia de Aarón. Esto solo lo sabe Dios. Él mismo llama al hombre y le entrega este ministerio de sacerdote. El sacerdote no puede tocar cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. Se contamina, nos dice el Señor.
La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana, hermano o hermana virgen, que dependa de él por no tener esposo. O sea que este solo puede tocar o puede acercarse a un cadáver de un familiar cercano. Dios nos dice que tiene que ser madre o padre, hijo o hija o hermano o hermana virgen que haya sido, lo voy a volver a repetir, o hermana virgen que dependa de él por no tener esposo. Dios le da instrucciones específicas al sacerdote para que éste siga. Dios le muestra y le revela a través de su palabra qué viene a ser puro, qué viene a ser puro en la vida de este sacerdote, qué viene a ser puro en la casa del Señor y qué viene a ser impuro en la vida y en el cuerpo de este sacerdote y en la casa de Dios. Esto Dios se lo muestra al sacerdote para que el sacerdote tenga cuidado. Dios le muestra al sacerdote que es puro y que es impuro para que éste tenga cuidado. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Pero un sacerdote no debe contaminarse, dice el Señor, y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben rasparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. O sea que Dios separa al sacerdote para él. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra bajo qué santidad se debe de mantener el sacerdote. El sacerdote ni siquiera se puede raspar la cabeza. El sacerdote no se puede raspar la cabeza ni cortarse la barba. Ni hacerse cortes, nos dice el Señor, en su cuerpo. Debe de ser apartado. El sacerdote debe de ser apartado para Dios. Los sacerdotes que Dios llama con este orden, Dios los separa y los aparta. Dios los purifica y los limpia para Él. Deben de ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. O sea que el sacerdote tiene un trabajo sumamente delicado en la casa del Señor. El sacerdote es como un juez. El sacerdote
es el único que Dios separa de esta manera. El sacerdote no puede practicar lo que practica el pueblo. El sacerdote no se puede juntar a hacer las cosas que hace el pueblo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha separado. Ya Dios lo ha limpiado, lo ha purificado. El sacerdote tiene que mantenerse puro y santo para el Señor, para Dios. Cuando Dios llama a un sacerdote bajo esta descendencia, la cual es la tribu de Leví, este sacerdote o estos sacerdotes que Dios llama, que vienen de esta descendencia, estos sacerdotes están capacitados y preparados para trabajar como Dios les exige. O sea que para estos sacerdotes no hay ningún problema en obedecer lo que Dios dice. Esto no quiere decir que son perfectos. Dios nos muestra y Dios nos revela qué fue lo que ocurrió con Aarón en un momento dado. Dios nos muestra, Dios nos revela qué fue lo que Aarón hizo con el pueblo. Esta historia nos deja ver, nos deja saber, esta historia que Dios nos muestra a través de su palabra cuando nos habla del becerro de oro que Aarón le preparó al pueblo. Esta historia que Dios nos muestra a través de su palabra nos dice que el sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra no es perfecto. Pero aunque este sacerdote no es perfecto, Dios le exige que se cuide, porque puede caer en la trampa de Satanás. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimentos para su Dios. Dios está hablando del sacrificio que sale del corazón del hombre. Ningún sacerdote que Dios llama y separa por este orden, por el orden de la tribu de Leví, puede hacer lo que quiere en la casa del Señor. Cuando Dios llama al sacerdote, cuando Dios mismo llama al sacerdote, Dios mismo lo alimenta, Dios mismo lo direcciona. Dios mismo sabe la capacidad que estos tienen, la capacidad que estos sacerdotes tienen para trabajar en su casa y en su altar. Dios, cuando llama a un sacerdote a trabajar en su obra, Dios espera responsabilidad de este. Dios nos dice que deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. Dios nos está hablando de su palabra. Estos tienen que apartarse totalmente para el Señor porque estos son los que presentan el alimento. Dios nos está hablando del alimento que está a través del alimento, lo voy a volver a repetir. Dios nos está hablando del alimento que Dios nos trae a través de su palabra. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Dios le entrega el orden de su palabra. Dios le entrega
el orden del libro de la ley al sacerdote luego de que le llama. Dios le dice lo que es puro, lo que es impuro, lo que éste puede hacer y lo que éste no puede hacer en la casa de Dios, en el altar de Dios, ni con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra, Dios lo llama desde el vientre. Dios lo limpia, Dios lo purifica y Dios derrama aceite de la unción sobre éste.